Nuestro protagonista murió como nadie, pero el destino le dio una segunda oportunidad. Renacido en el cuerpo de un noble, heredó un territorio en ruinas plagado de corrupción, hambruna y enemigos a la espera de atacar. Armado con los conocimientos de su vida pasada, está construyendo un ejército, industrializando sus tierras y forjando un reino que desafiará todos los pronósticos. Manhua comienza con la llamada urgente de un médico, que ordena al equipo que ponga al paciente en un respirador artificial. Mientras tanto, Ian se ahogaba. Su pecho resollaba mientras su corazón latía irregularmente, a punto de fallar. Jan, dedicado diseñador mecánico industrial desde hacía 20 años, estaba al borde de la vida y la muerte. Su incansable trabajo no le había reportado más que decepciones y una soledad generalizada. Ahora, su incansable afán le ha pasado factura, dañando su salud mental y dejándole en este precario estado. Desde su nacimiento, la vida de Jan había estado marcada por la tragedia. Un accidente de coche se cobró la vida de sus padres y le dejó huérfano. A pesar de las dificultades, Jian siguió adelante, aferrándose a la esperanza de que algún día la vida reconocería sus esfuerzos y le consideraría un triunfador. Sin embargo, ese día nunca llegó. Tras graduarse, consiguió un trabajo mal pagado que apenas le mantuvo a flote durante 2 décadas. Su vida personal era igual de sombría. Había pasado toda su vida solo, sin experimentar nunca la intimidad de coger a alguien de la mano. Y ahora, parecía que su viaje solitario estaba llegando a su fin. Ian, ¿puedes oírme? La voz de su amigo más cercano se abrió paso a través del caos, llena de preocupación mientras intentaban sacarlo del abismo. Aún así, Ian no podía evitar cuestionarse el valor de una vida como la suya. ¿Un sentido, una existencia así? Mientras el cansancio lo abrumaba, pensó. Quizá me eche una siesta. Cuando Ian abrió los ojos, la escena que le rodeaba le resultaba totalmente desconocida. Se encontraba en una habitación de un lujo incomparable, adornada con cortinas de seda y brillantes luces de cristal. La opulencia del entorno le hizo asustarse momentáneamente, pensando que de algún modo se había gastado todos sus ahorros en una extravagante habitación de hospital. Entonces apareció ante él una notificación. Bienvenido al continente. Mago de Elda. Se dio cuenta de golpe. ¿Podría tratarse de uno de esos escenarios esecales sacados directamente de la ficción? En esta nueva y extraña tierra, Jan descubrió que ahora se le conocía como Ren. Perplejo, intentó comprender sus circunstancias, pero las respuestas eran ilusorias. Pasó una semana en este mundo fantástico. Ren se encontró viviendo una vida de ensueño, siempre atendido por sirvientes. Poco a poco, descubrió la verdad de su situación. Había muerto y se había reencarnado en el cuerpo de Ren Edgar, el tercer hijo del duque de la familia Alan Edgar. Ren tenía una hermana y un hermano mayores. Ambos lo habían cuidado profundamente desde la infancia. Hermanito, come. Eso es. Estás creciendo y no deberías pasar hambre, insistió su hermana, colocando una generosa carpeta delante de él. Su hermano le entregó una botella espumosa, explicándole. Esto es agua mágica. Dicen que aumenta el poder mágico, y la conseguí a un alto precio. Incluso su madre contribuyó a este ambiente acogedor, regalándole una camisa nueva que ella misma había confeccionado y animándole a que se la probara. Como el miembro más joven y mimado de la familia, Ren vivía una vida de comodidades sin igual. Pero mientras disfrutaba de este nuevo lujo, no podía evitar sentirse como un extraño en este mundo, preguntándose por qué se le concedieron tales bendiciones. Dudoso, razonó que tal vez fuera una compensación por las penurias que había soportado en su vida anterior. El mundo de Elda era una maravilla, donde la magia alimentaba todos los aspectos de la infraestructura. El imperio, Coreal, la mayor nación humana del continente, era un crisol de varias razas, incluidos elfos y enanos. La influencia de la familia Edgar era inmensa, ya que supervisaba un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados. Sus dominios presumían de campos fértiles, un gran castillo y una población de más de millones. Como noble, Ren tenía todo lo que podía desear, desde ropa fina hasta una criada personal. Sin embargo, cada vez que se miraba en el espejo, veía el rostro de Jan mirándole fijamente. Un recordatorio aterrador de su vida pasada. Un día, la introspección de Ren fue interrumpida por Lia, una hermosa y alegre criada, que le informó de que su padre quería verle. Lo condujo al estudio, donde su padre, Aldian, revisaba los informes sobre sus tierras. Ren le saludó con la cortesía practicada de un noble, esperando las palabras de su padre. Aldian miró a su hijo con expresión seria, su tono de voz cargado de peso cuando preguntó. La gravedad del momento inquietó a Ren, pero respondió en voz baja. No, no quiero, padre.
El duque se reclinó en su silla, y su gesto severo disminuyó ligeramente. Ren, has llegado a la edad de gestionar tu propio territorio. ¿Has pensado alguna vez dónde te gustaría estar? La pregunta dejó atónito a Ren. Su sorpresa se convirtió en confusión cuando, vacilante, preguntó por la herencia de tierras. Aldian suspiró ante la ingenuidad de su hijo. Le explicó que era costumbre que un noble de la edad de Ren se hiciera cargo de un territorio. Levantándose de su silla, el duque se acercó a un gran mapa colgado en la pared. La tierra que supervisarás está en el noroeste. Es relativamente segura, pero la falta de magos ha hecho que el suministro de alimentos sea un problema persistente. Su tono se volvió más solemne al continuar. Aunque nuestro territorio es estable por el momento, el futuro del Imperio Coreal es incierto. Ren coincidió en silencio con la valoración de su padre. El declive de la familia real y la decadencia del sistema político han conducido a un imperio fracturado. Los señores estaban en constante conflicto, con rivalidades y planes ocultos, tejiendo una peligrosa red de competencia que no hacía más que enredarse con el tiempo. Desde su renacimiento, Ren ha experimentado un cuidado y un afecto que nunca antes había conocido. Este amor recién descubierto le hizo decidirse a proteger a aquellos que realmente se preocupaban por él. Al ver a su hijo sumido en sus pensamientos, Aldian se preocupó, y se preguntó si no estaría cargando a Ren con demasiadas responsabilidades. En un intento de aliviar la tensión, aseguró a su hijo que no estaba solo. Aldian recordó a Ren que tenía a su hermano mayor, a su hermana y a su padre para apoyarle. Sin embargo, Ren parecía tener una idea. Miró a su padre con una nueva determinación. Con tono serio, preguntó si resolver el problema del suministro de alimentos haría que su territorio fuera más seguro. Aldian sonrió ante el entusiasmo de Ren, pero consideró que el planteamiento de su hijo era demasiado simplista. Explicó que resolver el problema alimentario requería algo más que pasión. Requería una planificación meticulosa y una aplicación gradual. Pero Ren no pensaba de forma simplista. Se basaba en los conocimientos acumulados por la humanidad, forjados a lo largo de innumerables revoluciones industriales. Con una confianza inquebrantable, declaró audazmente que asumiría la responsabilidad de atajar la crisis alimentaria. El viaje de Ren a su nuevo dominio comenzó. Ciudad Insular. El remoto territorio que se le había asignado. Era una tierra rica e impotente, pero llena de desafíos. Al norte, limitaba con el territorio del Gran Duque Ryan, un adversario jurado. Al oeste, se encontraban las enigmáticas tierras de los elfos, y al sur, se extendía el vasto y desconocido océano. La ubicación estratégica del territorio lo convertía en un frecuente campo de batalla, dejando sus fértiles tierras estériles, su escasa población y sus recursos agotados. Mientras el carruaje le llevaba hacia Ciudad Insular, Ren se sumergió en los documentos que detallaban su nuevo dominio. Los observaba atentamente, con la preocupación grabada en el rostro. Ren sabía que revitalizar el territorio requería aumentar su población, ya que una mano de obra fuerte era la columna vertebral de cualquier revolución industrial. Comprendía la enormidad del reto, pero creía que sus esfuerzos tendrían éxito. Ren no partía de cero. Entre sus activos contaba con una habilidad especial que le había concedido el sistema, la exploración de recursos humanos. Esta habilidad le permitía evaluar e identificar a personas con talento con facilidad. Tras probar esta habilidad con su familia, Ren estableció un claro conocimiento de los estándares de talento del mundo. Su primera prioridad al llegar a Ciudad Insular estaba clara: encontrar individuos extraordinarios que pudieran ayudar a restaurar el territorio. Mientras tanto, Lia recordó las instrucciones que le había dado el duque de apoyar a Ren y asegurarse de que no sembrara el caos en la región. En silencio, rezó para que Ren no lo estropeara todo. En Ciudad Insular, la residencia del señor de la ciudad estaba llena de tensión. Visiblemente ansioso, le informó de que el hijo menor del duque llegaría pronto. Sugirió tomar medidas preventivas. Sin embargo, el enmascarado sentado frente a él desestimó la preocupación con una respuesta fría y mesurada. Les ordenó que esperaran nuevas órdenes y que no tocaran a Ren por el momento. Su actitud tranquila enmascaraba la ira latente cuando hablaba de hacer pagar a Aldian por las transgresiones del pasado. El rubio que estaba cerca estaba menos sereno. Le preocupaban sus registros financieros falsificados y los impuestos malversados. Sin embargo, el enmascarado se rió desdeñosamente, ridiculizando a Ren como un vividor ignorante que nunca se fijaría en esos detalles. Todo lo que tenían que hacer era entregarle unos documentos irrelevantes cuando llegara. El rubio obedeció a regañadientes y se marchó a preparar la recepción de Ren. A medida que el carruaje de Ren se acercaba a las afueras de Island City, divisó los campos yermos y las granjas abandonadas.
Su expresión se tornó seria al observar la escena. Pidió un mapa alienígena y escrutó meticulosamente los alrededores. Su mirada permaneció fija en el río, al oeste, y en el puerto, al sur. Se le ocurrió una idea repentina. Dragando el río y construyendo un canal que lo conectara con el mar, podría insuflar nueva vida a la tierra. Los pensamientos de Ren se vieron interrumpidos por un grito desesperado. Una niña estaba arrodillada en el suelo, sujetando la pierna de un hombre, probablemente su padre, que parecía decidido a ir a un salón de juego. La muchacha le suplicaba entre lágrimas que no malgastara el dinero que le quedaba, que estaba destinado para el tratamiento de su madre. Le temblaba la voz al explicar que perder el dinero condenaría a su madre enferma. El hombre, consumido por su codicia, rugió a la chica para que le dejara marchar. Su confianza en la suerte le cegó ante su desesperación. Cuando ella se negó a soltarle, él levantó la mano, furioso, con intención de golpearla. Antes de que el golpe pudiera impactar, Ren intervino. De un rápido puñetazo, tiró al hombre al suelo. La furia se encendió en los ojos de Ren, pero se estremeció de inmediato. Después de todo, era la primera vez que daba un puñetazo. Lia corrió al lado de Ren, con cara de preocupación. Le riñó con suavidad, y le dijo que la próxima vez que pensara pegar a alguien, al menos debería avisarla para que pudiera llevar equipo de protección. Ren se rió, ignorando su preocupación. Le explicó que el puñetazo había sido una decisión impulsiva que no le había dejado tiempo para prepararse. Mientras hablaba, se acercó al hombre tendido en el suelo y le dijo a Lia que se ocupara de la chica, mientras él se ocupaba del jugador. El hombre, que seguía sujetándose la cara, miró a Ren conmocionado. La mirada de Ren era penetrante y llena de desprecio. Regañó al hombre por coger dinero destinado a su familia y tirarlo, recurriendo incluso a pegar a su propia hija. El jugador hizo una mueca e intentó defenderse, preguntando quién era Ren para meterse en sus asuntos. Ren se acercó, su presencia imponente. Advirtió al hombre que no importaba quién fuera. Si le pillaba cerca de una casa de juego de nuevo, las consecuencias serían graves. El tono frío y la actitud amenazadora de Ren hicieron que el hombre palideciera de miedo. Tartamudeando, el jugador prometió mantenerse alejado de los salones de juego y huyó rápidamente del lugar. Satisfecho por la forma en que había manejado la situación, Ren se volvió hacia la chica, que se quedó paralizada de asombro. Preocupado, le preguntó si estaba bien y activó su sistema para comprobar su estado. La chica, llamada Lillian, inclinó la cabeza en señal de gratitud, agradeciendo profusamente a Ren. Le explicó que perder el dinero significaría perder la oportunidad de salvar la vida de su madre. Mientras Ren estudiaba la pantalla del sistema, se quedó intrigado al ver sus estadísticas. Aunque la mayoría eran normales, destacaba un atributo único: su potencial en agricultura y recolección. Al reconocer este talento oculto, Ren decidió reclutarla para sus planes de restaurar la tierra. Ren le sonrió cálidamente, observando que probablemente se dirigía a la ciudad en busca de un médico para su madre. Le sugirió que se uniera a su grupo, ya que ellos también viajaban hacia allí. Lillian dudó, preocupada por no ensuciar su carruaje. Ren la tranquilizó con una sonrisa serena. Le explicó que un carruaje no era más que un vehículo, solo tablones de madera unidos entre sí. No había limpio ni sucio cuando se trataba de transporte. Además, tenía algunas preguntas para ella. De repente, el tono de Ren se volvió serio. Se preguntó por qué había un salón de juego en una zona tan pobre. Recordó las recientes dificultades de la región. El otoño pasado, soldados enviados por el Gran Duque Ryan atacaron, causando numerosas bajas. A principios de la primavera, devastadoras inundaciones asolaron la tierra, dejando a su población luchando por sobrevivir. Las calles de Ciudad Insular mostraban las cicatrices de estos sucesos, con mendigos alineados en las carreteras y desesperación visible por doquier. Ren decidió que era esencial realizar un censo completo de la población, para evaluar la mano de obra productiva restante. Antes, sin embargo, planeaba visitar la mansión del señor de la ciudad, para revisar los fondos de reserva y determinar qué podía destinarse a mejoras en las infraestructuras. Ren preguntó a Lillian la ubicación de la mansión, pero antes de que pudiera responder, un grito interrumpió la conversación. Un hombre rubio a caballo cabalgaba por la calle gritando a la gente que se apartara de su camino. El hombre parecía indiferente al caos que estaba provocando. «Tus acciones son imprudentes y peligrosas». Lia reaccionó con rapidez, apartando a Ren justo a tiempo para evitar el galope del caballo. El jinete desapareció en la distancia, despreocupado por el alboroto que había dejado atrás. Lia, sin embargo, lo miró furiosa. Por lo que a ella respectaba, cualquiera que se atreviera a hacer daño a Ren merecía el castigo más severo.
Mientras Lia se aferraba con más fuerza a Ren, este luchaba por respirar, y finalmente logró captar su mirada. Rápidamente le soltó, disculpándose y preguntándole si estaba herido. Ren la tranquilizó con una sonrisa, agradeciéndole su rapidez. Volviendo a ponerse serio, Ren preguntó a Lillian si reconocía al caballero. Temblorosa, le explicó que era el joven señor de la familia Elwyn, cuya riqueza procedía de ser propietaria de todas las casas de juego de Island City. La expresión de Ren cambió a una de interés. Si la familia Elwyn era rica, sería una oportunidad para financiar sus planes. Le pidió a Lillian que le llevara a uno de los centros de juego, pero ella intentó disuadirle, temiendo que perdiera todo su dinero. Ren, sin embargo, se mostró confiado. Le aseguró que en el salón de juego no le quitarían nada. Observando su decidida figura, Lillian no pudo evitar preguntarse quién era realmente aquel joven noble. Pronto, Ren llegó a la sala de juegos. El edificio sobresalía claramente de las estructuras circundantes. Su grandeza mostraba la disparidad entre riqueza y pobreza. Había guardias apostados en la entrada, pero Ren se acercó sin vacilar. Una sonrisa traviesa cruzó su rostro mientras pensaba en sus planes. Se lo llevaría todo de este lugar para financiar sus proyectos industriales. Dentro de la sala, había una mezcla caótica de ruido y desesperación. Los jugadores pedían préstamos, seguros de poder recuperar sus pérdidas en la siguiente ronda. Otros celebraban fugaces victorias o lamentaban aplastantes derrotas. Ren observó la escena con ojo crítico. Mientras existiera este garito, se dio cuenta. Los habitantes de Ciudad Insular nunca tendrían la motivación necesaria para trabajar con diligencia. Lia se acercó a Ren, con voz baja y cautelosa, y le informó de que sus soldados habían rodeado el local de juego. Ella preguntó si debían continuar. Ren, manteniendo la calma, le dijo que esperara. Quería capturar un objetivo aún mayor. Mientras estaba allí de pie, un miembro del personal del salón de juego se le acercó con una sonrisa cortés y le preguntó a qué juego quería jugar el joven maestro. Ren devolvió la sonrisa, fingiendo inexperiencia, y admitió que no estaba muy familiarizado con los juegos de azar, pero que quería probar unas rondas. Le pidió al dependiente que le recomendara un juego sencillo. Comprendiendo que sería fácil, el dependiente sugirió un juego de dados, y entregó a Ren 2 fichas de cortesía, alegando que eran gratis para que probara suerte. Ren las aceptó, aparentemente satisfecho. El juego comenzó cuando Ren arrojó despreocupadamente las 2 fichas en la pequeña ranura de apuestas. Al observar esto, los 2 empleados del casino intercambiaron miradas de suficiencia, confiados en su plan. Los dados rodaron rápidamente, cayendo en 6 y 6, grande. El empleado fingió compasión, y consoló a Ren diciéndole que había estado a punto de ganar. Ren interpretó su papel a la perfección, expresando su sorpresa por lo rápido que había terminado la partida. Comentó que no había sido muy divertido, y dijo que tenía hambre, dándose la vuelta para marcharse. El encargado, sin embargo, se puso delante de él, impidiéndole el paso. Su comportamiento cortés desapareció, sustituido por un tono burlón, mientras exigía el pago de las fichas que Ren había utilizado. Ren frunció el ceño, confuso. Preguntó cuándo había accedido a deber nada. El empleado se burló, y le explicó que las fichas no eran regalos, sino préstamos. Añadió que cada ficha valía 100 monedas de oro, y con los gastos de tramitación y los intereses, Ren debía ahora 250 monedas de oro. Sonriendo, el encargado sugirió que si Ren no podía pagar, podía dejar a su criada como garantía. Lillian, indignada por la estafa, habló rápidamente. Acusó al dependiente de mentir, y explicó a Ren que las fichas no valían más de una moneda de plata cada una. El dependiente, furioso con Lillian por haber desenmascarado su truco, gritó a los guardias que la golpearan. Antes de que pudiera terminar su orden, Ren le propinó un fuerte puñetazo, haciendo que el hombre saliera volando hacia atrás y se estrellara contra una mesa cercana. Acomodándose tranquilamente la ropa, Ren comentó que alguien como el asistente no tenía autoridad para hablar allí. El casino estalló en caos mientras los jugadores luchaban por recoger las fichas esparcidas por el suelo. Ren suspiró mientras los observaba, murmurando que ninguna de aquellas personas servía para nada. De repente, una voz autoritaria resonó en la sala, exigiendo saber quién estaba causando problemas. El que habló era el mismo hombre que Ren había conocido antes a caballo. Los labios de Ren se curvaron en una sonrisa. Por fin había pescado el pez más gordo. La llegada del hombre silenció instantáneamente el caos. Echó un vistazo a la sala con disgusto antes de ordenar a sus guardias que dieran una lección a los alborotadores. Sin vacilar, los guardias empezaron a golpear sin piedad a los que estaban cerca, ignorando sus gritos de clemencia. El resto de la multitud observaba atemorizada.
demasiado asustada para intervenir. El joven amo de la familia, Elwyn, se burló de los espectadores, amenazándoles con comportarse o correr la misma suerte. Lillian, cogida del brazo de Lia, susurró que todo había sido culpa suya. Se culpaba por haberlas conducido a la madriguera, y se sentía avergonzada por haber puesto a Ren y a Lia en semejante situación. Recordó cómo Ren había llevado a su madre al hospital, asegurándose personalmente de que recibiera tratamiento y prometiendo correr con los gastos. Este recuerdo la llenó de determinación. Armándose de valor, Lillian dio un paso al frente y declaró que no permitiría que engañaran a su hermano. Su atrevimiento llamó la atención de todos, aunque la mayoría tenía demasiado miedo para reaccionar. Los murmullos se extendieron entre la multitud, cuestionando quién era y cómo se atrevía a desafiar a alguien como el joven señor de la familia Elwyn, enfurecido por su desafío. Lillian se mantuvo firme, acusándolo de utilizar el casino para explotar y destruir familias. Se negó a dejar que intimidara a Ren y a Lia, calificándolos de buenas personas que no merecían semejante trato. Guayo, hirviendo de rabia, se abalanzó sobre ella. A pesar de su miedo, Lillian se negó a moverse y protegió a Ren con su pequeño cuerpo. Antes de que Guayo pudiera herirla, Ren interceptó el ataque agarrándola del brazo. Ren activó entonces su habilidad del sistema para evaluar las estadísticas de Guayo. Los resultados revelaron unos atributos bajos, solo 5 puntos de lealtad, y una personalidad marcada por la crueldad y la sed de sangre. Ren reconoció a la familia Elwyn como una amenaza potencial, capaz de traicionar en cualquier momento. Bloqueado, Wei fulminó a Ren con la mirada y le acusó de no respetar las reglas del casino. Ren aflojó con calma y replicó que entendía perfectamente las reglas. El poder lo dictaba todo, y los fuertes dictaban las reglas. Wei le miró con arrogancia, totalmente convencido de que era el más fuerte de la ciudad. Le preguntó por qué Ren aún se atrevía a oponerse a él, preguntándole si sabía quién era. La expresión de Ren permaneció firme mientras respondía con seguridad, afirmando que no necesitaba saber quién era Wei. Lo único que importaba era su propia fuerza, porque su puño era más grande y su palabra era ley. A continuación, dio una palmada, indicando a sus soldados que invadieran el casino. La escena cambió entonces a un gran banquete celebrado en honor de Ren, que reunió a las figuras más prominentes e influyentes de la ciudad, cada una con sus propias agendas ocultas. Entre los presentes se encontraba Lucas, cabeza de una prestigiosa familia. Lucas planeaba colaborar con el señor de la ciudad durante este banquete para dar una lección a Ren. Su intención era utilizar a Whale para establecer una conexión con Ren que pudiera manipular más tarde. Pero le desconcertó la ausencia de Whale. Frustrado, se dio cuenta de que no podía confiar en la incompetencia del señor de la ciudad y tendría que adaptar sus planes. Mientras la sala de banquetes bullía de murmullos, una voz fuerte anunció de repente la llegada de Ren. El ambiente cambió al instante, volviéndose tenso y silencioso al entrar Ren. Su presencia llamó la atención y los invitados ajustaron rápidamente su comportamiento. El cabeza de familia de los Raven se apresuró a acercarse, presentarse y entregar a Ren un obsequio. Se apresuró a presentar a su hija, con la esperanza de ganarse su favor. Sin embargo, la expresión cortante de Ren silenció la sala mientras ordenaba a todos que se calmaran. Con todos presentes, Ren declaró que era hora de comenzar oficialmente. Hizo un gesto a sus ayudantes para que trajeran una gran planta. Un objeto peculiar que llamó inmediatamente la atención de todos. Señalando la planta, Ren explicó que era el diseño de una presa que había esbozado aquella tarde. Mencionó que contrataría a artesanos expertos durante su construcción para confirmar los detalles más sutiles. La sala se llena de murmullos y los participantes intercambian miradas confusas. Alguien preguntó en voz alta qué era una presa, especulando si se trataba de una herramienta de pesca. Ren se apresuró a pedir silencio e indicó a Lia que le mostrara un mapa de la región. Con la sala en silencio, comenzó su presentación. Ren explicó que, durante la investigación que había realizado aquel día en Ciudad Insular, había identificado la causa principal de las inundaciones anuales de la ciudad. Un canal mal gestionado en el extremo norte. Al construir una presa en ese lugar, pudieron controlar el caudal de agua y utilizarla para regar los cultivos de la ciudad. Tenían que limpiar los campos durante la estación seca y liberar el exceso de agua durante la estación de lluvias para evitar inundaciones. Lucas, que escuchaba atentamente, no pudo evitar sentirse impresionado por la ingeniosidad del plan. Se dio cuenta de que, si la presa se construía con éxito, aumentaría considerablemente la producción de alimentos de la ciudad. Por primera vez, reconoció que Ren tenía una mente perspicaz e innovadora. Un hombre mayor del público preguntó qué significaba el proyecto para ellos. Esto llevó a Ren a explicar con calma que necesitaba sus inversiones para financiar la construcción de la presa. Esta declaración conmocionó a la multitud, provocando una oleada de quejas. Muchos protestaron,
alegando que eran demasiado pobres para contribuir. Lucas permaneció en silencio, pensando en privado que, aunque Ren era inteligente, también era ingenuo al esperar que estos oportunistas invirtieran de buena gana. Sin embargo, Ren no era tan ingenuo como habían supuesto. Sonriendo, les recordó que no era necesario fingir ser pobre. Tenía un plan para hacer una fortuna para todos. Ren reveló que esa misma tarde había intervenido un casino y confiscado casi 50,000 monedas de oro. Insinuó que había varios casinos más en Island City, listos para una acción similar. La revelación dejó atónitos a los participantes. Sus mentes se agitaban mientras procesaban las implicaciones. Algunos murmuraban ansiosos, preguntándose si habían perdido su parte de los beneficios del casino. Otros esperaban que el casino incautado no fuera una de sus inversiones. Estaba claro que el mayor casino de Ciudad Insular pertenecía a Lord Endrin, por lo que era probable que Ren hubiera provocado a un poderoso enemigo. Lucas, con su fachada calmada enmascarando su rabia interior, dio un paso al frente para enfrentarse a Ren. Acusó a Ren de actuar ilegalmente al desmantelar un negocio legítimo sin autorización. Lucas insistió en que las leyes del Imperio Coreal no podían infringirse y advirtió a Ren de las consecuencias. Otros se unieron rápidamente a la conversación, haciéndose eco de las palabras de Lucas. Acusaron a Ren de extralimitarse en su autoridad y señalaron que los casinos eran negocios legítimos. La multitud se envalentonó, apoyando las objeciones de Lucas. Ren, imperturbable ante las protestas, mantuvo la calma. Se dirigió a la sala, señalando que cuando había pedido inversiones, habían afirmado ser pobres. Pero ahora que les ofrecía la oportunidad de obtener beneficios, de repente estaban preocupados. Señaló que la mayoría de ellos eran cómplices de las operaciones del casino, y les advirtió de que era su última oportunidad de salvar su reputación, o intervendría personalmente. Con eso, los soldados de Ren se adelantaron. Su presencia era un claro recordatorio de la autoridad de Ren. Lucas, hablando en nombre del grupo, insistió en que el Gran Duque nunca toleraría las imprudentes acciones de Ren. Otros se unieron a la conversación, implorando a Ren que reconsiderara su planteamiento e instándole a actuar con moderación. Ren sonrió. Su plan se desarrollaba a la perfección. Con aire de autoridad, anunció que estaría encantado de discutir la ley con ellos. Su voz era tranquila pero autoritaria cuando dio la orden de que trajeran a los que ayudarían a aclarar la situación. La multitud guardó silencio. Su malestar era palpable mientras esperaban lo que Ren había planeado a continuación. A la orden de Ren, 2 hombres capturados en el casino fueron llevados a la sala. A Lucas, sentado entre los nobles, le llamó inmediatamente la atención su presencia. Estos 2 estaban siempre al lado de Huello, y su inesperada aparición inquietó a Lucas. Empezó a sospechar que algo debía de haberle ocurrido a su hijo. Trajeron a los hombres, atados y amordazados, incapaces de hablar. Ren, manteniendo la calma, se volvió hacia Lucas y le preguntó si los había reconocido. Lucas, manteniendo una expresión neutra, negó conocer a los hombres y preguntó qué quería decir Ren con aquella pregunta. Ren sonrió ligeramente, tranquilizando a Lucas para que no estuviera tan tenso. Explicó que no era para tanto. Esos 2 hombres simplemente habían intentado asesinarle el día anterior. Mirando incisivamente a Lucas, Ren añadió que los hombres afirmaban controlar la ciudad de Aislinn, e incluso sugirió que tenían un poderoso patrocinador. La expresión de Lucas se ensombreció, aunque luchó por mantener la compostura. Gotas de sudor se formaron en su frente mientras trataba de ocultar su malestar. Ren ordenó a sus soldados que desataran a los 2 hombres, sugiriendo que dejaran que los invitados a la fiesta vieran si alguien los reconocía. Los nobles presentes intercambiaron miradas incómodas. Muchos de ellos identificaron al instante a los hombres como los ayudantes de Weil. El miedo se apoderó de la sala cuando las implicaciones de las palabras de Ren se hicieron evidentes. Lucas, consciente de la gravedad de la situación, actuó sin vacilar. Cogió una daga de la mesa y atacó a los 2 hombres con una furia que conmocionó a los espectadores. Los denunció como miserables plebeyos que se atrevían a atacar al hijo del duque, y rápidamente mató a ambos. La sangre se derramó por el suelo, y la sala quedó en silencio mientras los demás nobles observaban horrorizados y atónitos, demasiado temerosos para intervenir. De pie junto a los cadáveres, Lucas se volvió hacia Ren con una fingida mirada de vergüenza. Se disculpó profusamente, alegando que había actuado movido por la ira al enterarse del intento de asesinato. Pidió perdón a Ren. Ren, que se había anticipado a este movimiento, sonrió con complicidad. Alabó a Lucas por su sentido de la justicia, elogiándolo como un noble que había actuado con decisión. Lucas, disimulando su alivio, agradeció a Ren el cumplido, diciendo que solo había hecho lo que era necesario. Pero Ren no había terminado.
Con calma, ordenó a sus soldados que revelaran al autor intelectual de los hechos, para ver si había algún otro noble en la sala con principios tan rectos como los de Lucas. La orden hizo que Lucas se pusiera tenso. Su hijo, Whale, fue arrastrado rápidamente a la sala. Nada más entrar, Whale, completamente ajeno a la situación, gritó airado a los soldados que le desataran. Se jactó de la influencia de su padre, amenazando con que todos los presentes pagarían cuando él fuera libre. La expresión de Lucas se derrumbó al ver a su hijo. Toda arrogancia en su comportamiento desapareció cuando se dio cuenta de por qué Whale estaba ausente del banquete. Whale, al ver a sus dos ayudantes tendidos sin vida en el suelo, estalló de rabia. Insultó a Ren, amenazándole con torturarle en cuanto fuera liberado. Observó con sarcasmo que Whale no solo quería matarle, sino que parecía ansioso por infligirle el mayor sufrimiento posible. Whale continuó su discurso, jactándose de que nadie en Aislinn se atrevía a oponérsele, y que la muerte de Ren era inevitable. Ren se volvió hacia Lucas, preguntándole si estaba de acuerdo con las afirmaciones de su hijo. Whale, que aún ignoraba la identidad de Ren, se rió, y se burló aún más de él. Justo cuando Whale estaba a punto de revelar la identidad de Lucas, su padre le interrumpió bruscamente. Regañó a Whale, llamándole hijo desobediente. Ordenó a Whale que se arrodillara ante Ren, pero cuando su hijo dudó, Lucas le obligó a arrodillarse. Cayendo de rodillas junto a su hijo, Lucas suplicó clemencia a Ren. Pidió perdón, ofreciendo todas sus posesiones a cambio de perdonarle la vida a Whale. Fue entonces cuando Wiley se dio cuenta de su error. Recordó las instrucciones de su padre de entablar amistad con el hijo del duque, y el miedo afloró a sus ojos cuando por fin se dio cuenta de la verdadera identidad de Ren. Tartamudeando, Wiley se disculpó y juró no volver a actuar con tanta insensatez. La expresión de Ren permaneció fría mientras le decía a Wiley que sus soldados y su autoridad eran prueba suficiente de su estatus. Lucas se unió a ellos, jurando que la familia Elwyn serviría lealmente a Ren, e incluso se ofreció a entregarle todos sus bienes obtenidos ilegalmente. Ren, impasible, informó a Lucas de que aceptaría su oferta de entregarle los bienes. Le aseguró que si obedecía, su familia permanecería a salvo. Aliviado, Lucas expresó su gratitud. Sin embargo, al mirar al señor de la ciudad, se dio cuenta de que su influencia había disminuido. Sabiendo que no tenía elección, Lucas susurró a Ren acerca de un complot contra el duque. Le reveló que Lord Eldry estaba conspirando con enemigos externos para traicionar a la ciudad. La revelación conmocionó a la sala, y todas las miradas se volvieron hacia Eldry, paralizado por el miedo. Lucas estaba a punto de dar más detalles, pero Ren le interrumpió bruscamente. Acusó a Lucas de calumniar a Eldry, y declaró que ya había sido bastante tolerante. Ren ordenó a sus guardias que sacaran a Lucas y a Wayu de la sala para ejecutarlos. Lucas se quedó atónito y aterrorizado, incapaz de comprender el repentino cambio de comportamiento de Ren. Mientras tanto, Eldry, aliviado por la respuesta de Ren, dio un paso al frente para prometer su lealtad. Elogió a Ren por su sabiduría y le prometió apoyo incondicional. Sonriendo, Ren aseguró a Eldry que confiaba plenamente en él. Sin embargo, Ren utilizó en secreto su sistema para analizar los atributos de Eldry. Entre las estadísticas comunes, encontró el rasgo de la avaricia y observó un nivel de lealtad de solo 15. Ren decidió que Eldry, al igual que Lucas, estaba destinado a ser eliminado. Por el momento, sin embargo, utilizaría los recursos de Eldry para llevar a cabo sus planes. Una vez terminado el banquete, Ren siguió trabajando hasta bien entrada la noche. Los nobles aportaron más de 100.000 monedas de oro, una cantidad equivalente a 2 años de impuestos recaudados en la ciudad de Aislinn. Sin embargo, la suma no le satisfacía. Mientras Ren se concentraba en su trabajo, Lia entró en la habitación llevando una taza de té. La colocó sobre la mesa y observó el descontento en su expresión. Ren recogió su té y comentó con amargura, preguntándose si Leia se daba cuenta de lo ricos que eran realmente los nobles. Leia no respondió a su pregunta. En su lugar, planteó una preocupación más acuciante. Le preguntó qué pensaba hacer Ren ante la revelación de Lucas en la fiesta. Si el señor de la ciudad, Eldry, realmente pretendía traicionarlos, pondría a Ren en grave peligro. Ren la tranquilizó y le pidió que mantuviera la calma. Admitió que estaba seguro de la traición de Eldry, pero explicó que no era el momento adecuado para enfrentarse a él. Cuando Leia preguntó por qué, Ren se estiró y se puso en pie, respondiendo que toda la red de influencia de Eldritch en Aislinn seguía siendo un misterio. Actuar antes de tiempo solo provocaría un caos innecesario. Por ahora, lo mejor era dejar que Eldry creyera que Ren era un joven señor ignorante, inconsciente de las amenazas que lo rodeaban. A la mañana siguiente, Eldry se reunió con el maestro Malcolm en el gremio de magos.
Le entregó un trozo de papel, y tras leerlo, el rostro del maestro del gremio se contorsionó con furia. Malcolm cerró el papel de golpe, calificando la situación de absurda. Eldry, tranquilo y calculador, le pidió que no exagerara. Descartó a Ren como un joven noble ansioso y desesperado por demostrar su valía al gran duque. Sin embargo, Malcolm no lo hizo. Estaba satisfecho. Su irritación aumentó cuando le recordó a Eldry que incluso el gran duque hablaba con respeto al gremio de magos. Eldry, complacido por el enfado de Malcolm, lo celebró interiormente. Creía que Ren le había dado la oportunidad perfecta para conquistar el gremio, algo que hasta entonces no había tenido los medios para hacer. Mientras Malcolm se marchaba furioso con el papel en las manos, jurando exigir una explicación a Ren, Eldry se regocijaba en silencio, confiado. Le dijeron que Ren pronto se encontraría aislado. Mientras tanto, Ren estaba en su despacho, elaborando los planos de un proyecto de construcción hidráulica. El trabajo le recordaba las dificultades a las que se había enfrentado en su vida anterior. Leah entró para informarle de una visita inesperada. El maestro del gremio de Malcolm había llegado y exigía verle. Sorprendido, Ren se dirigió inmediatamente a la habitación para recibirle. En el momento en que Ren entró, Malcolm se enfrentó airadamente a él. De un golpe, dejó un anuncio de reclutamiento sobre la mesa, acusando a Ren de insultar al gremio de magos. Carissa, perpleja, pidió una aclaración. Malcolm señaló el anuncio, que decía que no se contrataría a ningún mago, discapacitado o anciano para el proyecto de Ren. Exigió saber por qué Ren había emitido tal aviso. Ren examinó el papel y explicó con calma que estaba relacionado con el proyecto de construcción de la presa. No veía ninguna relación entre la advertencia y cualquier insulto al gremio. Malcolm no estuvo de acuerdo y acusó a Ren de flagrante provocación. Argumentó que al excluir a los magos, Ren estaba faltando al respeto al gremio y a sus miembros. Ren se sorprendió. Sorprendido de que los magos compitieran por el trabajo manual. Aún furioso, Malcolm advirtió a Ren que si no daba una explicación razonable, todos los magos del gremio se negarían a servirle. Ren frunció el ceño y, en silencio, llamó a su sistema para analizar las estadísticas de Malcolm. El sistema reveló que el nivel de lealtad de Malcolm era de 82, y su personalidad se describía como curiosa y directa. Ren concluyó que Malcolm había sido manipulado. Ren explicó pacientemente su razonamiento. Hizo hincapié en 3 puntos clave. En primer lugar, los magos tenían un maná limitado y solo podían realizar una pequeña cantidad de trabajo al día, por lo que no eran aptos para la construcción a gran escala. En segundo lugar, su salario equivalía al de 10 peones comunes, lo que hacía que su coste fuera prohibitivo. En tercer lugar, como noble, era deber de Ren dar prioridad al bienestar de la gente corriente, que no contaba con el apoyo del gremio. Malcolm, sin embargo, no estaba convencido. Argumentaba que en su mundo se veneraba la magia, y que quienes carecían de talento mágico merecían ser pisoteados por los magos. Ren, irritado por esta perspectiva, admitió que podía reflejar la realidad, pero afirmó con firmeza que se proponía cambiarlo. Declaró que, al empezar en Islandia, demostraría que los magos no eran diferentes de los humanos corrientes. Malcolm, profundamente insultado, lanzó un ultimátum. Exigió que Ren retirara su declaración o se enfrentaría a las consecuencias de enfadar al gremio de magos. La expresión de Ren se volvió fría cuando le recordó a Malcolm que cuidara su tono. Leah, que estaba cerca, puso un cuchillo en la garganta de Malcolm, con ojos amenazadores. Malcolm se quedó helado de terror cuando Ren le indicó con calma que existía una ley que permitía a una noble doncella ejecutar a alguien por desacato. Ren sugirió poner a prueba la ley con un pequeño tribunal para ver a qué bando favorecía la corte. Tembloroso, Malcolm se disculpó rápidamente, admitiendo su error y pidiendo perdón. Ren, al darse cuenta de que la lealtad de Malcolm no había decaído, comprendió que el maestro del gremio había actuado por ignorancia y no por malicia. Decidiendo no agravar la situación, Ren ordenó a Leah que acompañara a Malcolm a la salida. Malcolm dio las gracias a Ren y se marchó a toda prisa. Al salir, el sistema notificó a Randy que había completado una tarea de principiante. Había utilizado la función de investigación con 10 personas. Se emitió una recompensa y apareció una nueva tarea. Entrenar a 5 personajes con estadísticas altas. Satisfecho con su progreso, Ren decidió revisar sus recompensas más tarde. Fuera de la finca, Eldry esperó a Malcolm. En cuanto vio al maestro del gremio, se acercó corriendo, fingiendo preocupación. Le preguntó cómo había ido la reunión. Malcolm, aún humillado, suspiró y admitió que Ren se había negado a escuchar, e incluso lo había echado. Eldry, frustrado pero recuperándose rápidamente, ideó otro plan. Le aseguró a Malcolm que tenía una solución, una que no solo haría cambiar de opinión a Ren, sino que también le obligaría a venerar al gremio de magos.
Tras el fracaso de su plan inicial, Eldry ideó rápidamente otro enfoque. Animó a Malcolm a manipular a la gente del pueblo para que se negara a trabajar para Wren, creyendo que tal resistencia obligaría a Wren a buscar la ayuda de Malcolm. Sin embargo, Malcolm rechazó de inmediato la idea, señalando que Wren había ofrecido excelentes condiciones de trabajo que la gente del pueblo difícilmente rechazaría. Implacable, Eldry sugirió una estrategia diferente. Propuso que si los que trabajaban para Wren resultaban ser perezosos y ociosos, Wren acabaría desilusionándose de los plebeyos. Malcolm rechazó la sugerencia, explicando que su descontento provenía únicamente de la negativa de Wren a contratar magos, y no de ningún descontento con los plebeyos. Era reacio a actuar contra Wren por un asunto así. Eldry insistió, instando a Malcolm a reconsiderarlo. Argumentó que la pereza inherente de los plebeyos era la razón por la que pasaban hambre y luchaban por sobrevivir. Si la tierra no producía cosechas, razonó Eldry, ¿por qué no tomaban la iniciativa y cazaban para alimentarse? Argumentó que la gente tan ociosa como los plebeyos nunca podría trabajar duro por Wren. A regañadientes, Malcolm accedió a aprobar el plan. Mientras tanto, el anuncio de reclutamiento de Wren se publicó en el centro de la ciudad, atrayendo rápidamente a una multitud. La gente del pueblo se reunió para leer el anuncio, intrigada por los planes del nuevo señor de construir algo, y su petición de trabajadores. Al leer el anuncio, se quedan atónitos. El empleo ofrecía una jornada laboral de 8 horas, de 9 a 17, 3 comidas al día, y un salario de 10 monedas diarias. Un joven de la multitud expresó su escepticismo, preguntándose por qué el nuevo señor estaba siendo tan generoso. Otros compartían su duda, sospechando que podría tratarse de un engaño. Muchos recordaron cómo los nobles les habían engañado en el pasado. Algunos argumentaban que trabajar en esas condiciones podía ser peligroso, e incluso costarles la vida. Lillian dio un paso al frente, con voz fuerte y decidida. Defendió a Wren, diciendo que había prometido mejorar la vida de todos. Su sinceridad fue recibida con risas y burlas. La multitud consideró ingenuas sus palabras y se burló de ella por confiar en un noble. Incluso el padre de Lillian se unió a la burla, acusándola de haber sido embrujada por Wren. Ignorando los comentarios de su padre y las burlas de la gente del pueblo, Lillian anunció su intención de inscribirse en el proyecto Dan. El reclutador, un joven que supervisaba el proceso de registro, mantuvo la calma a pesar del escepticismo de la multitud. Dirigiéndose al padre de Lillian, le invitó a trabajar en la presa, pero le dijo que la propia Lillian no podía participar. Confundida, Lillian exigió saber por qué se la excluía, insistiendo en que estaba sana y capacitada. El reclutador le explicó que Wren había establecido normas estrictas que prohibían trabajar a los menores de 18 años. Recalcó que contratar a trabajadores menores de edad sin la aprobación de Wren supondría la entrega de un formulario de registro al padre de Lillian, y reiteró las condiciones: 3 comidas al día, una jornada laboral de 8 horas, y un salario de 10 monedas diarias. Si no había más problemas, invitaría al padre de Lillian a firmar el formulario y a empezar a trabajar al día siguiente. Aunque un poco decepcionada, Lillian animó a su padre a que se esforzara al máximo y evitara cualquier pereza. Su padre, sonriendo cálidamente, le dio unas palmaditas en la cabeza y la tranquilizó. Juró no volver a apostar y prometió no defraudar a Wren. También recordó a Lillian que debía quedarse en casa al día siguiente y cuidar de su madre, cuya enfermedad le impedía realizar tareas agotadoras. Antes de que Lillian y su padre pudieran marcharse, el reclutador gritó pidiéndoles que volvieran. Sorprendido, el padre de Lillian se detuvo y preguntó si había algún problema. El reclutador, con cara de preocupación, mencionó que había oído decir a su padre que su mujer estaba gravemente enferma. El padre de Lillian aclaró rápidamente que su mujer realmente no podía trabajar debido a su estado. El reclutador sonrió amablemente y le aseguró que no la estaba invitando a trabajar. Le explicó que Wren había dispuesto que las familias de los trabajadores se alojaran en dormitorios proporcionados para la duración del proyecto. Al ver la confusión de su padre, el reclutador le aclaró que los dormitorios eran viviendas temporales para las familias que participaban en la construcción de la presa. Una vez finalizado el proyecto, las familias pudieron regresar a sus hogares originales. El padre de Lillian se sintió conmovido por tanta generosidad. Expresó su profunda gratitud al reclutador. El joven se acercó rápidamente para ayudarle a levantarse, insistiendo en que no había necesidad de tales gestos. A continuación,
Se ofreció a enseñarles una habitación donde podían alojarse, permitiéndoles elegir su alojamiento. Los habitantes de la ciudad vecina que presenciaron el intercambio se quedaron sorprendidos. Al darse cuenta de que las promesas de Ren eran auténticas, empezaron a pedir trabajo. La plaza se sumió en el caos mientras la gente corría a inscribirse, ansiosa por aprovechar la oportunidad. Mientras tanto, en su despacho, Ren revisaba las actualizaciones del sistema. De repente apareció una notificación. ¡Felicidades! Has recibido el modelo de batería de litio del paquete de regalo inicial. En lugar de emoción, Ren sintió una oleada de irritación. Murmuró para sí mismo, cuestionando la lógica del sistema. Sin generador, la batería era prácticamente inútil. El sistema esperaba que invocara un rayo. Después de desahogar su frustración, se calmó y empezó a reflexionar. Los pensamientos de Ren cambiaron a la tarea de entrenar a 5 individuos con altas estadísticas. No tenía ni idea de dónde encontrarlos. Al principio, pensó en entrenar a Lia, pero un análisis de sus datos a través del sistema reveló que ya había alcanzado su potencial, lo que no le dejaba margen para seguir creciendo. Tras evaluar sus opciones, Ren llegó a la conclusión de que lo mejor sería buscar personas con talento en Ciudad Insular. Mientras Ren contemplaba sus próximos pasos, alguien llamó a la puerta. La voz de Lia gritó desde el otro lado, informándole de que Lilian había venido a verle. Ren le concedió la entrada. Lilian entró en la habitación, con el rostro tenso por la preocupación. Rápidamente le explicó que algo iba mal en la obra. Los obreros estaban demasiado aletargados para trabajar. A Ren le sorprendió el informe y le pidió que se lo explicara. Lilian relató lo que había observado durante su visita al lugar. Había ido a ver a su padre, y se dio cuenta de que ninguno de los trabajadores parecía tener energía para completar sus tareas. Al principio pensó que simplemente eran perezosos, pero su padre le explicó que todos se sentían extraordinariamente cansados al levantarse. No era solo él, todos los trabajadores compartían el mismo estado. Lilian intentó animarles, recordándoles los generosos beneficios que les había proporcionado Lord Ren, pero sus palabras cayeron en saco roto. Los trabajadores insistían en que su cansancio no era deliberado. Realmente no tenían fuerzas para trabajar. Algunos especulaban con que sus cuerpos no estaban acostumbrados a trabajar tras un largo periodo de inactividad. Otros sugerían tomarse un día libre para recuperarse antes de reanudar sus tareas. Sin embargo, Lilian rechazó estas excusas, declarando que no existía tal enfermedad. Creía firmemente que solo eran vagos. Cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos por motivarles eran inútiles, decidió llevar el asunto directamente a Ren. Después de escuchar su informe, Ren no perdió tiempo y fue a la obra. Observó a los trabajadores de primera mano. Su letargo era innegable. Para comprender mejor la situación, Ren utilizó sus habilidades en el sistema para analizar sus estadísticas. A primera vista, todo parecía normal. Pero se dio cuenta de una anomalía crítica. Todos los trabajadores estaban bajo una maldición. Ren se volvió hacia Lilian y le explicó con calma la situación. No están enfermos, están malditos. Tras darse cuenta de que los trabajadores estaban malditos, Ren examinó la obra, pensando en su siguiente movimiento. Decidió poner a prueba su recién adquirida habilidad, la investigación geológica. Inicialmente, había planeado utilizar esta habilidad durante la construcción de la presa, pero la situación actual presentaba una necesidad inmediata. Con esta habilidad, Ren podía analizar diversas características geológicas, como la composición mineral, la hidrología y la topografía, dentro de un rango definido. A una orden de Ren, el sistema se activó. A continuación, llevaron a cabo una búsqueda en un radio de 10 kilómetros. Instantes después, los resultados se materializaron en su mente. Aunque el sondeo confirmó la ausencia de recursos valiosos como petróleo o metales, algo inusual llamó la atención de Ren. Actuando por instinto, pidió al padre de Lilian que le ayudara a excavar en el lugar marcado. El hombre aceptó sin dudarlo, expresando su voluntad de trabajar duro para Ren. Después de cavar aproximadamente 1 metro en el suelo, el grupo desenterró una extraña piedra negra. Ren se agachó para examinarla de cerca, cuestionándose su naturaleza. Lia, que estaba cerca,
Se sorprendió de la capacidad de Ren para percibir la débil energía mágica que emanaba de la piedra, algo que incluso ella, con su experiencia, había olvidado. Ren dio instrucciones al grupo para que extrajeran con cuidado el cristal y lo guardaran a buen recaudo en una caja. Dirigiéndose a Lia, Ren le preguntó cuál era el procedimiento habitual para tratar con individuos malditos. Lia, sorprendida por la pregunta, explicó que las maldiciones solían ser resueltas por los sacerdotes de una iglesia o por magos de alto rango de la Asociación de Magos. Al oír esto, Ren frunció el ceño, sospechando una conexión con la Asociación de Magos. Decidió entonces llevar a Lillian y a su padre a la iglesia local en busca de ayuda. Lillian, preocupada, preguntó si su padre estaba realmente maldito. Ren la tranquilizó, prometiendo hacer pagar al culpable por sus actos. El grupo se dirigió rápidamente a la iglesia, donde fueron recibidos por una impresionante sacerdotisa. Le dio una calurosa bienvenida a Ren, con una actitud tranquila y serena. Ren, siempre cauto, utilizó su sistema para evaluar su lealtad antes de confiarle la tarea. El sistema reveló al instante sus estadísticas. Un nivel de lealtad del 95%, raza identificada como elfa, y una edad real de unos 257 años, aunque no parecía tener más de 24. Ren se sorprendió al saber que no era humana, pero se sintió tranquilo por su alta lealtad. Al presentarse, la sacerdotisa dijo que se llamaba Aeri, y se refirió a sí misma como la santa doncella de la iglesia. Ella preguntó cortésmente por el motivo de la visita. Señalando al padre de Lillian, Ren explicó que el hombre parecía estar maldito, y preguntó si Eri podía ayudar. Eri asintió con confianza, y empezó a examinar al hombre. Cerró los ojos brevemente, y los volvió a abrir con un brillo dorado, examinándolo de cerca. Al cabo de un momento, confirmó la sospecha de Ren, y comenzó el tratamiento. Invocando una brillante esfera de luz, la dirigió hacia el cuerpo del hombre, expulsando la energía oscura. El hombre se sintió revitalizado, expresó su gratitud a Ren, y prometió volver al trabajo inmediatamente. Ren, sonriendo, le aconsejó que descansara y se asegurara de que todo estaba completamente asentado antes de reanudar el trabajo. A continuación, recuperó la caja que contenía el cristal negro y pidió la opinión de Ari al respecto. Aeri examinó cuidadosamente el cristal y lo identificó como un cristal mágico infundido con una cantidad significativa de energía mágica. Explicó que esta energía se utilizaba a menudo para lanzar maldiciones. Sin embargo, aclaró que esta maldición en particular era más bien una broma, diseñada para causar fatiga más que daños graves. La explicación incomodó a Ren. Se preguntó si esos cristales eran difíciles de producir. Ari respondió que, para un mago de alto nivel, crear un cristal al día era relativamente sencillo. Podrían esparcirlos fácilmente por la obra. La expresión de Ren se ensombreció cuando se dio cuenta de la naturaleza deliberada de la interferencia. Ari reconoció el proyecto de Ren, alabando su impacto en la reducción del número de personas que buscaban ayuda en la iglesia. Ren, ahora seguro de la identidad del culpable, decidió actuar. Le preguntó a Ari si era posible acabar con la maldición de toda la obra. Ari le informó con pesar de que no era posible. La eliminación diaria de cristales individuales solo ralentizaría el avance del proyecto. Ren suspiró, reconociendo la necesidad de abordar la raíz del problema. Eri mencionó entonces a alguien que podría ayudar, pero advirtió que se trataba de un individuo excéntrico. Le dio una dirección, y Ren decidió investigar. Ren y Lia llegaron a una gran mansión que Ari identificó como la casa de Selene, la antigua presidenta de la Asociación de Magos. Al acercarse a la puerta, Ren llamó con firmeza, con una determinación inquebrantable. De repente, Lia sintió peligro y apartó rápidamente a Ren, lanzando humo y escombros al aire. Ren, asustado, exigió saber qué estaba pasando. Una mujer despampanante emergió del humo, con voz llena de frustración. Ella maldijo su experimento fallido, prometiendo tener éxito, aunque eso significara hacer volar por los aires toda Island City. Tras entrar en la casa, Rain presentó tranquilamente su petición a Selena, explicándole el asunto y buscando su ayuda. Sin embargo, ella se negó abiertamente, despidiéndole con brusquedad. Informó a Ren de que estaba ocupada investigando un nuevo artefacto,
la magia, y no tenía tiempo para ocuparse de sus problemas. Intrigado, Ren le pidió explicaciones, preguntándose si se refería a algo como una varita mágica. Selena se burló de la sugerencia, mofándose de su limitada comprensión. Leia, con su gélido porte, intervino de inmediato, advirtiendo a Selena que cuidara su tono al dirigirse al joven maestro Ren, y comentó el impresionante poder mágico de Leia. Con una sonrisa pícara, Selena sugirió que Leia siguiera siendo su ayudante. A cambio, Selena prometió ayudar a Han en cuanto su investigación tuviera éxito. Chispas de relámpagos crepitaron alrededor de Selena mientras desplegaba su poder. Leia, imperturbable, se preparó para contraatacar, con voz afilada, ofreciéndose a enseñar modales a Selena. Al percibir la creciente tensión, Ren se interpuso entre ellas y pidió a Leia que se apartara. Le recordó que estaban aquí para ayudar, no para empezar una pelea. Volviéndose hacia el desordenado espacio de trabajo de Selena, Ren le preguntó si había creado los objetos que había esparcidos por la mesa. Se preguntó si serían dispositivos mágicos. Los ojos de Selena brillaron de orgullo al confirmar su observación. Sin embargo, aclaró que todo lo que había sobre la mesa era un producto fallido. Explicó que estaba intentando crear un dispositivo mágico, capaz de sellar la magia del elemento rayo dentro de su cuerpo. Ren se maravilló ante el concepto, comparándolo con el almacenamiento de energía eléctrica. Selena confirmó su interpretación y mencionó que la explosión anterior se debió a que sus dispositivos no pudieron resistir su poder. Despidiéndole de nuevo, dijo que necesitaba descansar y continuar con su investigación. Ren hizo una pausa, reflexionando profundamente, antes de hacer una oferta. Le dijo a Selena que si él podía ayudarla a crear el dispositivo que necesitaba, ella tendría que ayudarle con sus problemas con el gremio de magos. Selena, escéptica e irritada, le ignoró, alegando que su investigación era demasiado compleja para que alguien como él pudiera resolverla. Manteniendo la compostura, Ren le aseguró que hablaba en serio. Prometió ayudarla a crear el dispositivo mágico, pidiéndole a cambio su apoyo. Intrigada pero dubitativa, Selena finalmente aceptó, poniendo una condición. Si Ren lo conseguía, ella no solo se encargaría de Malcolm, sino que también se aseguraría de que el gremio de magos obedeciera los deseos de todos, a sus órdenes. Si fallaba, ella no dudaría en castigarle. Sin perder tiempo, Ren pidió a Selena que preparara los materiales necesarios. Utilizando el plano proporcionado por el sistema, la guió en el montaje de una batería de litio formada por 8 grandes pilas interconectadas. A pesar de sus esfuerzos, Ren se sentía nervioso. No tenían una fuente de energía fiable para probar el dispositivo, porque no había ningún generador hidráulico disponible. No tuvieron más remedio que recurrir a la magia de Selena como sustituto. Selena, siguiendo las instrucciones de Ren, ensambló los componentes, pero permaneció escéptica. Le recordó que la mayoría de los materiales no podían resistir su poder mágico, y le advirtió de que el dispositivo podría explotar. Ren, imperturbable, le entregó los cables y la tranquilizó. Le explicó que la batería tenía una capacidad aproximada de 185 vatios hora, y la animó a canalizar su energía, para ella. De mala gana, Selena empezó a usar su magia. Para su sorpresa, el dispositivo absorbió su energía sin problemas. Curiosa, aumentó la potencia, pero la batería permaneció estable. Sorprendida, Selena preguntó por qué no había explotado. Hans sonrió y se burló de ella, sugiriéndole que su poder mágico no era tan impresionante como pensaba. Enfurecida, Selena desató toda su fuerza. Incluso a plena potencia, la batería se mantuvo estable, sin mostrar signos de daño. Selena se quedó boquiabierta ante la cantidad de energía que podía contener el dispositivo y la facilidad con la que Ren lo había construido. Ren, satisfecha, se adelantó para comprobar el nivel de carga. La batería estaba al 87% de su capacidad. Internamente se maravilló de la fuerza de Selena. Había cargado casi toda la batería, suficiente para alimentar un coche eléctrico durante más de 3.000 kilómetros. La confianza de Ren aumentó cuando se dirigió a Selena y le declaró sus planes para revolucionar el gremio de magos. Se refirió a ellos como bancos de energía en potencia y explicó su visión de sus habilidades mágicas. Selena, intrigada, le preguntó si el propio Ren podía utilizar la magia del rayo. Ren no lo negó. En su lugar, afirmó que podía hacer que todos los habitantes de Ciudad Insular
fueran capaces de utilizar la magia. Selina se mostró escéptica, señalando que la magia no podía aprenderla cualquiera. Ren, sin embargo, mantuvo la compostura. Le sugirió que poseía un dispositivo mágico aún más potente que la batería, y le prometió mostrarle un mundo en el que la magia estuviera al alcance de todos, si accedía a ayudarle. Selena, perpleja y curiosa a la vez, no podía imaginar semejante posibilidad, pero decidió seguir trabajando con él. Al día siguiente, en el gremio de magos, Malcolm leía tranquilamente un libro, confiado en que Ren no tardaría en venir a suplicarle ayuda. Su calma se vio interrumpida por la repentina llegada de Selena. Al verla entrar, Malcolm se quedó helado. La expresidenta del gremio de magos era la última persona que esperaba ver. La saludó con cautela. Preguntándose por qué había venido, la voz de Selena se llenó de ira al enfrentarse a Malcolm, acusándolo de atreverse a desafiar a la autoridad de la casa del Gran Duque. Sus palabras fueron duras cuando ella le preguntó si estaba planeando una rebelión. Malcolm, visiblemente agitado, tartamudeó nerviosamente, negando tales intenciones. Aseguró a Selena que nunca albergaría pensamientos tan peligrosos. No. Convencida, Selena agarró a Malcolm por el cuello. Estaba visiblemente agotada. Le exigió la verdad, insistiendo en que confesara lo que había hecho en la obra de Ren. Malcolm, tembloroso, cedió rápidamente. Admitió haber convocado a todos los magos del gremio e incitado su ira, alegando que el joven maestro Ren les había faltado al respeto. Confesó haber dado instrucciones a los magos para que crearan cristales infundidos con maldiciones y utilizaran magia de teletransporte para plantarlos bajo tierra en la obra. Este ardid pretendía cansar a los trabajadores, con la esperanza de que Ren les culpara de su pereza. El objetivo de Malcolm era obligar a Ren a disculparse y buscar una cooperación más estrecha con el gremio de magos. Selene escuchaba con una mezcla de incredulidad y frustración. Sacudiendo la cabeza, llamó idiota a Malcolm y recalcó que había sido manipulado. Cuando Malcolm, aún confuso, preguntó quién le había utilizado, Selene desestimó la pregunta. En su lugar, le ordenó que llamara inmediatamente a todos los magos implicados en el sabotaje. Malcolm se apresuró a asentir y corrió a cumplir su orden. En cuanto Malcolm se hubo marchado, Selena cogió un talismán para ponerse en contacto con Ren. Le informó de que había resuelto el problema con el gremio de magos. A través del talismán, Ren le expresó su gratitud, agradeciéndole su ayuda. Selena, curiosa, le preguntó si necesitaba su ayuda para tratar con Eldri, ofreciéndose a hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Ren se negó rápidamente, agitando la mano por reflejo, a pesar de que no podía verle. Le explicó que Eldri no era una preocupación importante, y que aún lo necesitaba para atraer una amenaza mayor. Aceptando la decisión de Ren, Selena accedió a no interferir. Su tono cambió a entusiasmo cuando mencionó los nuevos inventos que Ren había mencionado antes. Le presionó para que le diera más detalles, preguntándole cuándo estarían listos e insistiendo en que la llamara cuando empezaría a trabajar en ellas. Ren le aseguró que le mantendría informado, pero hizo hincapié en la importancia de que los magos del gremio terminaran de cargar sus baterías primero. Al día siguiente, en la residencia del señor de la ciudad, Eldri se encontró con un misterioso hombre envuelto en sombras. Eldri, visiblemente preocupado, le informó de que Ren ya había tomado el control del gremio de magos. Nervioso, le pidió consejo. El hombre misterioso, sin embargo, se mantuvo tranquilo y desdeñoso, afirmando que el gremio de magos no representaba una amenaza real, aparte de Selena. Redirigió la atención de Eldri hacia el proyecto de la presa de Ren, advirtiéndole de que, si la presa tenía éxito, podría revitalizar al pueblo de Aeslon, un escenario que no podían permitirse. Eldri aseguró al hombre que ya había preparado trampas para Ren, y reveló un plan adicional. Su intención era presionar a los nobles encargados del suministro de alimentos para que subieran los precios, socavando los esfuerzos de Ren. Cuando Waits y Chintor el misterioso expresaron sus dudas sobre la lealtad de los nobles, Eldri explicó con confianza que, aunque los nobles pudieran traicionarle, nunca traicionarían sus propios intereses financieros. Lanzando una moneda de oro al aire con una sonrisa maliciosa, Eldri declaró que los fondos de Ren no durarían hasta que la presa estuviera terminada. La figura del misterioso hombre se disolvió en el aire. Mientras tanto,
En el bullicioso mercado, Lillian estaba comprando suministros para la obra, cuando un tendero la espantó bruscamente. Su tono era condescendiente cuando le dijo que se marchara, si no tenía dinero para comprar la mercancía. Lillian, frustrada, señaló la absurda subida de los precios. El día anterior, 2 sacos de grano costaban 1 moneda de oro, pero ahora, un solo saco costaba 2 monedas de oro. El tendero, imperturbable y arrogante, afirmó que podía fijar los precios que quisiera. Se burló de su incapacidad para pagar y levantó la mano como si fuera a golpearla. El alboroto atrajo la atención de los curiosos, muchos de los cuales se indignaron por las acciones del tendero. Lillian, decidida a cumplir su tarea para Wren, acusó a los tenderos de especulación y les advirtió de la posible ira de Wren. El tendero se burló, desestimando su amenaza. Afirmó que su negocio era honesto y que Wren no tenía motivos para interferir. Su arrogancia no hizo más que aumentar la frustración de los que lo observaban. En la iglesia, Harry estaba igualmente enfurecido por la subida desenfrenada de los precios. Se dio cuenta de que los precios de los alimentos se habían triplicado en solo 3 días, lo que le dejaba con grano insuficiente para mantener a la población durante el invierno. Entregando a Harry una bolsa de monedas para su ayudante, le ordenó que comprara todas las provisiones que pudiera, prometiendo averiguar el resto más tarde. Harry vaciló, sorprendida por la inusitada cantidad de dinero, y señaló que sobornar a los guardias solía requerir mucho menos. Harry suspiró, instando a Aira a seguir sus órdenes sin rechistar. Antes de que Aira pudiera actuar, Leia apareció de repente, cogiendo la bolsa a la velocidad del rayo y entregándosela a Ren. Con expresión tranquila pero decidida, Ren sugirió una colaboración. Propuso trabajar juntos en un plan más amplio que abordara la raíz de la crisis y evitara una mayor explotación por parte de los comerciantes. Se preguntó qué tipo de cooperación tenía en mente. Ren sonrió ante su comportamiento cauteloso, sugiriéndole que se relajara y no se pusiera tan tensa al hablar de cooperación. Entonces mencionó casualmente que sabía que era una elfa. Eri, aunque muy preocupada por el hecho de que Ren hubiera descubierto su verdadera identidad, mantuvo la compostura y lo negó, insistiendo en que un elfo no podía estar viviendo en una ciudad humana. Ren, imperturbable, le devolvió una bolsa de monedas a Ari y le aseguró que no tenía malas intenciones hacia ella ni hacia los de su especie. Ari, evitando el tema, redirigió la conversación, preguntando de nuevo qué tipo de cooperación proponía. Ren señaló las bolsas de comida que había en un carrito cercano y explicó que quería colaborar para resolver el problema del abastecimiento de alimentos de la ciudad. Aunque Ari respetaba la determinación de Ren, dudaba de su capacidad para abordar un problema tan arraigado. Expresó abiertamente su escepticismo, lo que hizo que Ren le preguntara por qué se sentía así. Eri se explayó explicando que el suministro de alimentos en Itzling estaba controlado por 4 familias importantes que habían ostentado el poder en la ciudad durante más de un siglo. Estas familias regulaban estrictamente los precios, y su influencia era inquebrantable. Ella le recordó a Ren que, aunque había utilizado tácticas fuertes en el reciente banquete para intimidar a algunos de ellos, eran individuos astutos que, sin duda, encontrarían la forma de recuperar sus pérdidas. Ren la interrumpió, curioso por su profundo conocimiento del funcionamiento interno de la ciudad. Ari admitió que había vivido en el Islam durante más de 120 años, y que comprendía bien sus entresijos. También sugirió que si Ren hubiera eliminado a la familia Elwyn en el banquete, podría haber habido una oportunidad de reconciliación. Pero ya era demasiado tarde. Ahri añadió que, debido a la guerra y a los desastres naturales, los alimentos ya escaseaban, y que, si los precios seguían altos, su tribu tendría dificultades para sobrevivir al invierno. Ren volvió a interrumpirla, con mirada resuelta. Prometió a Ared que, en 2 semanas, los precios de los alimentos en Irlanda bajarían a niveles aún más bajos que antes de las recientes subidas de precios. En la mansión de Augustus, Ken, cabeza de la familia Klein, tenía lugar una reunión de celebración. Augustus expresó su gratitud a Eldri por su apoyo, reconociendo que su alianza había generado importantes beneficios. Otros presentes expresaron su agradecimiento, levantando sus copas para brindar por Augusto y su éxito compartido. El ambiente era de júbilo, mientras el grupo se regocijaba en sus recientes ganancias, confiado en su estrategia.
La celebración fue interrumpida por un criado que anunció que Ren les había invitado a su mansión para un banquete. Uno de los hombres, sobresaltado por la noticia, especuló nerviosamente si Ren planeaba castigarlos. Dirigiéndose a Augusto, le pidió consejo sobre cómo proceder. Augusto, tranquilo y calculador, les aseguró que no tenían nada que temer. Les explicó que el comercio de alimentos era completamente legal, protegido por el sistema que habían establecido. Augustus recalcó que mientras no desafiaran abiertamente a Ren, no correrían peligro. Recalcó que la fuerza colectiva de sus 4 familias era formidable, y que ni siquiera el rey tenía autoridad para interferir en el precio de los alimentos. Con este razonamiento, el grupo se relajó, acordando que su posición era segura. Augusto sugirió que si Ren intentaba presionarlos, podrían hacer un gesto simbólico bajando ligeramente los precios, quizá 5 monedas de cobre. Sin embargo, les advirtió severamente que cualquier traición acarrearía graves consecuencias. Con la confianza restablecida, Augusto animó al grupo a prepararse para el banquete. A pesar de su sorpresa, inicial ante su insistencia en vestir ropas viejas y andrajosas, siguieron su ejemplo. En la mansión de Ren, un criado les informó de que Augusto y los invitados habían llegado. Ren dio instrucciones al criado para que les invitara a pasar y se asegurara de que la cocina preparaba la comida. Ren se fijó inmediatamente en sus deliberados intentos de parecer empobrecidos, sus otrora lujosas ropas sustituidas por andrajosos atuendos. Divertido, pensó para sí lo mal que interpretaban sus papeles. Manteniendo la compostura, Renos los saludó con falsa sorpresa. Comentó lo inesperado que resultaba ver al noble que controlaba el suministro de alimentos de Elon con un aspecto tan desvalido. Augusto respondió rápidamente, alabando los proyectos de Ren y afirmando que ellos también querían contribuir a un bien mayor. Otro hombre se unió a la conversación, explicando que, bajo el liderazgo de Augusto, no solo donaban dinero a las iniciativas de Ren, sino que también vendían alimentos de sus almacenes a los precios más bajos posibles, incluso asumiendo pérdidas para ayudar a los ciudadanos. Lea, observando su descarado comportamiento, no sintió más que desdén. Sus descaradas mentiras e intentos de engañar a Ren no la sorprendieron. Ren, sin embargo, accedió, agradeciéndole su comprensión y diciendo que estaba profundamente conmovido por su apoyo. Les explicó que les había invitado para discutir el plan de comercio de grano. Antes de que Ren pudiera continuar, Augustus les interrumpió, diciendo que comprendían las dificultades financieras de Ren. Reiteró que al precio actual de 2 monedas de oro por saco de comida, ya se estaban vendiendo con pérdidas. Los demás asintieron, apoyando la afirmación de Augustus. Ren sonrió y aclaró su intención. Propuso subir el precio de los alimentos en Irlanda a 4 monedas de oro por saco a partir del día siguiente. Su declaración dejó perplejos a los nobles. Augusto, confuso, se preguntó si Ren tenía realmente la intención de subir los precios. Ren lo confirmó con un tono tranquilo pero autoritario, explicando que no solo subiría el precio a 4 monedas de oro, sino que además recibiría una comisión del 30% de todas las ventas. Cuando Ren anunció que el precio del grano subiría a 4 monedas de oro por saco y que él recibiría una comisión del 30%, Augusto se sintió visiblemente confuso. Se preguntó si Ren se había equivocado al hablar, sin saber si había oído bien. Ren no se repitió. En su lugar, recordó con calma a Augustus la comisión del 30% que recibiría. Al oírlo, Augusto y los demás nobles intercambiaron rápidamente miradas de satisfacción. Al principio, habían subestimado a Ren, pensando que no era más que un joven e inexperto señor. Ahora, creían que era un astuto hombre de negocios como ellos. Veían a Ren como alguien que comprendía sus intereses e imaginaban que, con su apoyo, sus empresas prosperarían. Se arrepintieron de no haberse dado cuenta antes de su astucia. Podrían haberse alineado con él mucho antes. Augusto, aunque animado por la declaración de Ren, sabía que no podían actuar precipitadamente. Sin documentación oficial, subir demasiado los precios podría provocar el caos, perjudicando potencialmente sus intereses. Con esto en mente, Augusto expresó sus preocupaciones, agradeciendo cortésmente a Ren su comprensión y preguntando cuándo se haría un anuncio oficial. Ren, preparado para ello,
Indicó a Lía que le entregara un documento. En tono alegre, le informó de que ya había redactado y sellado el aviso con el sello de su familia y que se enviaría por correo después de la comida. Mientras la conversación continuaba, Ren recordó a los nobles que a partir de ahora seguirían sus instrucciones, instándoles a aprender de las consecuencias que había sufrido la familia Elwyn. Augusto le aseguró con ansiedad que no le defraudarían. Tras el banquete, los nobles volvieron a reunirse en la residencia de Augusto. El inesperado acercamiento de Ren les dejó perplejos. Debatieron si informar de esta novedad a Eldri, señalando lo extraño que resultaba que Ren subiera los precios en lugar de bajarlos. Algunos sospechaban que estaba motivado únicamente por la codicia. Augusto, sin embargo, desechó las dudas, considerándolo una oportunidad de oro. Les recordó que si demasiada gente conocía su plan, sus beneficios disminuirían. Les aseguró que Ren no era más que un niño que utilizaba ventajas para atraerles, y les animó a mantener en secreto la subida de precios. Una gran fortuna estaba a su alcance, y solo un tonto dejaría escapar semejante oportunidad. A pesar de la confianza de Augusto, un noble cauteloso expresó su malestar. Admitió que, en todos sus años, nunca se había encontrado con una oportunidad tan lucrativa, lo que le dejó cauto. Aún así, prometió seguir el ejemplo de Augusto, inclinándose profundamente como muestra de lealtad. Los demás no tardaron en seguir su ejemplo, jurando lealtad a Augusto. Satisfecho, Augusto rió a carcajadas y declaró que a partir de entonces, actuarían como un solo hombre. Propuso que compraran inmediatamente todo el grano a los pequeños comerciantes, antes de que se publicara el anuncio, asegurándose así el control del mercado y maximizando sus beneficios. Mientras tanto, en la finca de Ren, llegaron invitados inesperados. La científica Hera irrumpió visiblemente furiosa. Acusó a Ren de estar del lado de los mercaderes corruptos, exigiendo saber por qué había prometido bajar los precios del grano, y en cambio, había permitido que se dispararan. Su ira aumentó cuando declaró que no se quedaría de brazos cruzados mientras se explotaba a la raza élfica. Lilian intervino rápidamente, tratando de calmarla. Le aseguró que Ren tenía la intención de reducir los precios y le pidió que confiara en él. Aún agitada, Hera replicó, insistiendo en que Ren ya se había convertido en cómplice de los avariciosos comerciantes, rogándole que creyera en su plan. Tras un momento de tenso silencio, Hera se volvió hacia Ren con una expresión llena de preocupación. Vacilante, le preguntó si realmente tenía intención de subir el precio de los alimentos. Ren sonrió, pero prefirió no revelar toda su estrategia, limitándose a asegurarle que los precios de los alimentos bajarían pronto. En el peor de los casos, prometió, caerían a su punto más bajo en 2 semanas. Ella creía que él no comprendía las duras realidades del mundo. Habiendo vivido durante más de 200 años, nunca había visto bajar los precios de los alimentos después de un pico importante. Ren, percibiendo su duda, se puso serio. Hizo una pregunta retórica. Si ponía un cuchillo en la garganta de los nobles, ¿en cuánto creía ella que reducirían el precio? ¿1 moneda? ¿10 monedas? Hera no tenía respuesta, pero se mantuvo escéptica. Argumentó que subir el precio a 4 monedas de oro por saco era excesivo, señalando que a 2 monedas de oro, la gente corriente ya tenía dificultades para comprar comida. Con el precio duplicado, el hambre parecía inevitable. Ren mantuvo la calma y explicó que, tanto si el precio era de 2 como de 4 monedas de oro, la gente moriría de hambre de todos modos. La única diferencia era el momento. Entonces declaró que simplemente bajar el precio unas monedas tendría sentido. Su objetivo no era la caridad, sino arruinar por completo a los mercaderes y burlarse de sus fortunas. Durante el Meliciosium, Ren se concentró en enseñar a Selena la creación y funcionalidad de las baterías de litio. Selena, fascinada por la complejidad del dispositivo, estaba completamente absorta en las lecciones. Su sesión se vio interrumpida por la repentina aparición de Leia, anunciando que Sentes Ira había venido a visitarla una vez más. En los últimos días, Ira la había visitado con frecuencia, lo que llevó a Ren a preguntarse si tendría mucho tiempo libre en sus manos. Selena, igualmente curiosa, preguntó a Ren por qué había subido deliberadamente los precios de los alimentos. A estas alturas, los precios del grano en la ciudad habían subido a casi 7 monedas de oro por saco. Ren, sorprendido por lo rápido que habían subido los precios,
No tuvo tiempo de responder cuando la mujer de época entró en la habitación. Inmediatamente le regañó, exclamando que no solo la gente corriente, sino incluso algunos nobles, ya no podían permitirse comprar comida. Ella le preguntó si era consciente de la gravedad de la situación. Manteniendo la calma, Ren preguntó a Lia cuántos días habían pasado desde la subida de precios, confirmando que habían sido 7 días. Al oír esto, Ren sonrió y declaró que había llegado el momento de ocuparse de los comerciantes. Era, aún frustrada, exigió a Ren que dejara de hablar en términos vagos y se explicara. Le advirtió que si no lo hacía, la tribu de los elfos pronto cortaría lazos con él. Ren respondió finalmente, explicando que no había compartido antes todos los detalles de su plan, porque temía que pudiera alterar las cosas y despertar sospechas entre los nobles. Ahora, con todo en su sitio, estaba listo para explicarlo. Ren reveló que el anuncio que establecía un precio mínimo de 4 monedas de oro por saco llevaba 7 días en vigor. A continuación, formuló una pregunta a Eira, preguntándole qué creía que ya no tenía la ciudad. Tras pensarlo un momento, ella respondió que no parecía haber escasez de nada. Rand sonrió con complicidad ante su respuesta y replicó con calma. Lo que no tiene la ciudad son comerciantes que vendan grano. Gracias a todos por seguirnos. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros. Nuestro protagonista murió como nadie, pero el destino le dio una segunda oportunidad. Renacido en el cuerpo de un noble, heredó un territorio en ruinas plagado de corrupción, hambruna y enemigos a la espera de atacar. Armado con los conocimientos de su vida pasada, está construyendo un ejército.